ejemplo, conductas, rasgos o emociones. Eso no lo evalúan los test neuropsicológicos. Tienen que abarcar o tienen que aplicar otro tipo de test para poder estudiar las emociones, para poder estudiar las conductas, ¿sí? O algunos trastornos mentales, entre otros. Pero los test neuropsicológicos solamente se aplican para aquellos pacientes que tengan deterioros cognitivos, que esté afectado el lenguaje, la memoria, atención, habilidad visoespacial. ¿Ok? Básicamente, el estudio de las neurociencias 1 se abarca en estudio de las emociones, trastornos del sueño, conductas. Estudia básicamente conductas, mientras que neurociencias 2 estudia básicamente son áreas cognitivas. Entonces, prácticamente la neuropsicología se estudia en neurociencias 2, pero algunos trastornos del comportamiento se puede estudiar en neurociencias 1. Y en psicopatología se puede complementar con los conocimientos que se adquiere en neurociencia, ¿sí? Cabe destacar de que la neurociencia es, digamos, está en la vertiente o en la rama de la psicología clínica. Entonces, el sistema nervioso básicamente se divide en dos divisiones, ¿ok? Pero desde el punto de vista anatómico. Se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Lo que vemos aquí en amarillo, por ejemplo, corresponde en parte al sistema nervioso central. Lo que se está marcando aquí con el láser, ¿verdad? Corresponde al sistema nervioso central. Lo que sale aquí en las líneas amarillas por fuera, ¿verdad? Corresponde al sistema nervioso periférico. ¿Ok? Entonces, ¿qué áreas anatómicas corresponden al sistema nervioso central? Se forma parte el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo son aquellas áreas del sistema nervioso central donde están envueltas por la cavidad craneana. La cavidad craneana es un hueso, ¿verdad? Que tiene una cavidad interna. Y esa cavidad interna está envuelve al encéfalo. ¿Qué estructuras anatómicas conforman el encéfalo? Corresponde el cerebro, el tallo encefálico y el cerebelo. Eso corresponde al encéfalo. Fíjense que aquí está representado el encéfalo. Tenemos al cerebro, que sería este, ¿ok? Tenemos al cerebelo, que sería este, y este sería el tallo encefálico, ¿ok? Todos ellos corresponden al encéfalo. Y la médula espinal es lo que sale aquí abajo, que está marcado por láser, que es lo que se continúa de aquí hasta abajo, ¿ok? Que le envuelve el canal medular, que corresponde a las vértebras, lo que están por fuera. Ahora, lo que sale de la médula espinal son nervios periféricos, que corresponden al sistema nervioso periférico. Entonces, el objeto de estudio principal de neurociencia en psicología es el sistema nervioso central, pero específicamente el encéfalo, que sería este, porque esto es lo que me explicaría a mí la conducta humana. ¿Ok? Por ejemplo, el neurólogo tiene que saber esto, el estudio del encéfalo, tiene que saber nervios periféricos. Pero ¿por qué el psicólogo tiene que conocer nervios periféricos y tiene que conocer la médula espinal? Resulta que el encéfalo, para poder llegar información a este nivel, tiene que estar indemne o tiene que estar, digamos, adecuado, el funcionamiento adecuado de la médula espinal y de los nervios periféricos, porque esa es la manera como el encéfalo recoge información. ¿Ok? Por ejemplo, a través de los sentidos, por ejemplo, la visión o el sistema visual, el auditivo, el gustativo, el olfatorio y el táctil, todos ellos llegan a través del sistema nervioso periférico y a partir de allí llega la información al encéfalo. Una vez que llega la información al encéfalo, puede dar respuesta y puede enviar la información a la médula espinal o al tallo encefálico, que forma parte también del encéfalo, para poder dar una respuesta adecuada. Eso quiere decir de que el sistema nervioso es un sistema de entradas, de procesamiento y de salida. Entonces, esa entrada y salida
tiene que conocer el psicólogo para poder entender cómo llega la información en el encéfalo. Y al final se estudia el encéfalo en sí para explicar la conducta humana. Pero la información que llega del ambiente tiene que llegar desde los nervios periféricos y hacia los nervios periféricos para la respuesta y poder censar. Entonces, como ya sabemos que el estudio de la neurociencia es muy complejo, siempre se inicia desde lo más mínimo de los conocimientos de la neurociencia hasta lo máximo o lo macro para poder estudiar al final lo que corresponde a la conducta humana. ¿Ok? Por eso que vamos a introducir a los conocimientos de la neurociencia con moléculas neuronales. Cuando digo moléculas neuronales se refiere a química, prácticamente. ¿Y por qué neuronales? Porque la célula, ¿sí?, que se encuentra en el sistema nervioso, tanto central como periférico, y que le da la función que nos interesa estudiar, son las neuronas, que es lo que está dibujado aquí. Fíjense que para poder estudiar la fisiología o la neurofisiología, primero hay que saber lo que corresponde a conocimientos de un átomo y luego los conocimientos de una molécula, que todo ello se involucra en el área de conocimiento de la química. Luego hay que estudiar a las células, ¿verdad? Que son las neuronas, el objeto de estudio para nosotros de las neurociencias, que entraría en los conocimientos de la biología molecular. Luego, esas células forman tejidos, que corresponden a la biología celular. Y una vez que tengan los conocimientos de los tejidos, forman los órganos y los sistemas, que nuestro sistema sería el sistema nervioso central, específicamente el encéfalo. Pero para poder estudiar el encéfalo a este nivel, primero tenemos que saber cuáles son los órganos que corresponden al sistema nervioso central. Al tejido cerebral, tenemos que saber cómo está compuesta las neuronas, que son células nerviosas, pero que están compuestos por moléculas y por átomos. Por esa razón, para llegar a estudiar al sistema nervioso como un sistema complejo, primero tenemos que estudiar los átomos, luego las moléculas, luego las células, los tejidos, el sistema nervioso como un órgano y luego el sistema per se, para poder estudiar la conducta humana a través de este sistema. ¿Ok? Bueno, después usted más adelante, usted va a estudiar el sistema nervioso que forma parte de un organismo vivo, ¿sí? Para poder interaccionar con las demás especies, ¿sí?, las personas, ambientales, y luego se estudia el ecosistema, pero eso es ya de este enfoque u otro punto de vista. Pero la neurociencia involucra hasta al estudio del sistema nervioso, ¿ok? Que corresponde a la fisiología del sistema nervioso o la neurofisiología. En primer lugar, vamos a estudiar lo que corresponde a los átomos. Fíjense que en los átomos contienen prácticamente dos estructuras importantes a estudiar. En primer lugar, tenemos un núcleo central y lo que está alrededor en forma de órbitas, ¿ok? Lo que corresponde al núcleo central corresponde a los protones, que contienen cargas positivas, y los neutrones, que no tienen carga. Lo que están alrededor serían los electrones, que corresponden a las cargas negativas. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia de un átomo de otro? La cantidad de cargas positivas que contiene dentro de su núcleo central. Por ejemplo, el número atómico del carbono es 6. Eso quiere decir que contiene 6 protones dentro del núcleo, ¿ok?, central del átomo. Mientras que el número atómico del nitrógeno es 7, que quiere decir que contiene 7 protones dentro del núcleo del átomo. En el caso del potasio, tiene 19. Eso quiere decir que contiene 19 cargas positivas o protones dentro del núcleo, ¿verdad?, del átomo. Y lo que está alrededor serían los números de electrones que deberían de haber según el número de cargas positivas que están dentro del núcleo central. Aquí tenemos, ¿verdad?, 19 cargas positivas. Se supone que alrededor de ellas tiene que haber 19 cargas negativas para poder compensar y que el átomo sea, del punto de vista eléctrico, ¿verdad?, ni positivo ni negativo. ¿Ok? Entonces, la cantidad de carga negativa tiene que correlacionarse con la cantidad de cargas positivas. ¿Eso ocurre normalmente? No. Fíjense que en este caso, por ejemplo, el potasio solamente tiene una carga negativa, ¿ok?
Este electrón se puede desprender y posiblemente este átomo, que es el potasio, tenga más cargas positivas que negativas y por esa razón el potasio en nuestro cuerpo predomina de forma positiva, ¿ok? Tienen cargas positivas porque predomina más el número de protones que de electrones, ¿sí? Y eso ocurre es porque la capa que está más interna y contiene los 8 electrones compensan sí a esta órbita y lo mantiene estable, pero como este electrón está solito, prácticamente se desprende y predomina más cargas positivas que negativas. Eso quiere decir que hay 19 cargas positivas y 18 cargas negativas. Por ende, algunos átomos van a ser de predominancia de cargas positivas y van a haber otros átomos que tienen de predominancia cargas negativas en su totalidad. Y eso es importante porque el funcionamiento de la neurona se basa en ello. Utilizar átomos que tengan cargas positivas y utilizar átomos de carga negativa para activarse o inhibir a la actividad neuronal. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay átomos que no tienen ni carga positiva ni carga negativa, son eléctricamente neutros. Por ejemplo, los gases son eléctricamente neutros. ¿Cuáles gases? Dióxido de carbono, oxígeno, ¿sí? Nitrógeno. Todos ellos son gases que no contienen ni carga positiva ni carga negativa. Entonces, cuando hablamos de la tabla periódica, tenemos un conjunto de átomos que cada uno tiene un número diferente, un número atómico diferente. Quiere decir de que hay diferentes cargas positivas dentro del núcleo del átomo y que le da una especificidad.